Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Y como día miércoles tenemos otro capítulo de nuestro programa Punto de Inflexión. Y hoy día venimos con un tremendo invitado que me imagino que a muchos los va a dejar con ganas de ahí de asesorarse. Así que voy inmediatamente a presentarlo. Hoy día nos acompaña Raúl Cortés, CEO de Baja tus Impuestos. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Connie. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Raúl, y por tu tiempo y disposición para estar con nosotros. Y bueno, como siempre, nos acompaña Nicolás Díaz, gerente general y CEO de WeState Chile. Nico, ¿cómo estás? Hola Constanza, hola Raúl, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por conectarse. Parece que estoy con un problema de luz, así que voy a mejorarlo de una. Queremos, Raúl, conocerte primero, saber de ti, de tu experiencia en el rubro inmobiliario y después que también claramente nos cuentes de qué se trata esta tremenda empresa que hiciste que se llama Baja tus Impuestos. Gracias, Connie. Bueno, más o menos esta aventura partió hace 10 años atrás, cuando partimos estudiando la estructura tributaria de las empresas chilenas. Desarrollamos varias soluciones a nivel de cumplimiento tributario para distintos sectores de la industria. Y bueno, y estamos en esto, como te decía anteriormente, más o menos hace 10 años atrás. El mundo inmobiliario parte directamente de un análisis que hicimos junto con un equipo de Baja Todo Impuestos, respecto de cuál es la forma que tiene, ¿cierto?, la tributación inmobiliaria, o cómo deberían los inversionistas inmobiliarios tributar. Y nos encontramos que había mucha información, pero en realidad, ¿cierto?, como su nombre lo dice, la información tributaria no es muy comprensible a cualquier persona natural que hoy día desarrolle una estructura de inversión, especialmente en el mundo inmobiliario. Entonces, nuestro desafío como Baja tus Impuestos tiene que ver con eso, tiene que ver con entregar información tributaria lo más pedagógicamente o lo más claro posible para las personas que hoy día son sus usuarios finales, como serían los inversionistas. Entonces, Baja Todo Impuesto tiene esa meta, educar tributariamente, tanto, ¿cierto?, al mundo inmobiliario y próximamente a otros mundos de inversión. Así que ahí en Ah, nuestras redes constantemente estamos tirando información y hoy día ya tenemos los prospectos, ¿cierto?, para el mundo criptomonedas, para el mundo mercado de acciones, fondos, y obviamente, ¿cierto?, lo que van a hacer nuestra empresa que tiene que ver con la tributación de empresa y pyme. Así que eso es Baja Todo Impuesto, Connie. Hola, Nico, ahora sí, te ahora vemos sí hay claro. luz. Ahora sí, gracias. Ahora sí. No, tremenda explicación. Yo creo que aquí hay efectivamente un nicho, porque nos preguntan, Raúl, no sé si todos los días, pero constantemente, cómo optimizar el tema tributario. Y efectivamente no es solo cuando uno le explica cómo recuperar el IVA o los beneficios de los 8.000 UF, siempre tiene que hablar también de el impuesto de primera categoría, del programa complementario, para poder entender la otra explicación. Entonces, viene de caja. Sí, y en general creo que el mundo tributario es un mundo, como decía Raúl, súper complejo, muy técnico, muy quizás de nicho también, como que en el fondo, al menos en el mundo inversionista, eh, uno se empieza a preocupar de este tema cuando ya tiene cierta cantidad de propiedades hacia arriba o cuando quiere empezar a comprar como sociedad por A, B o C motivo. En el fondo, ¿cómo sería, según tu visual o tu asesoría, eh, la primera introducción que todos deberíamos tener a los impuestos de todo tipo, independiente de que seamos o no seamos inversionistas? ¿Hay algún nivel como mínimo básico que todos deberíamos saber? Nosotros comenzamos a pagar impuestos desde el día que nos avisan, o que a nuestros padres, ¿cierto?, le avisan que nosotros venimos a este mundo. Claro. Entonces, el impuesto está muy ligado con nuestra vida, ¿ya? Hay algunas personas que nos encontramos, ¿cierto?, cuando entramos a asesorías personalizadas, me dicen: oye, Raúl, yo nunca he pagado impuestos, entonces no sé, aquí me voy a enfrentarlo los próximos meses o la próxima etapa de mi vida. Entonces, Claro. estamos totalmente equivocados. Nosotros pagamos distintos tipos de impuestos desde que nacemos. Entonces, aquí hay un punto, y este es yo te diría que es el core de nuestra empresa, que es educar tributariamente a las personas. Hoy día la educación financiera está en boga, que nos permite, ¿cierto?, mirarnos y poder desarrollar un plan financiero para el día de mañana, pero eso tiene que estar ligado, ¿cierto?, con el pago de los impuestos, porque si no, no tengo libertad financiera si no respondo a los impuestos que me van a generar, ¿cierto?,
esos incrementos patrimoniales. Entonces hoy día la educación tributaria es algo, yo te diría, muy escaso en nuestra sociedad, producto de que esto no se estudia. Pero, y también por eso hay un paradigma de que se entiende que esto es muy complicado, muy difícil, y la verdad no es así. Es parte más de la información, y yo te diría que las herramientas que tenemos que tener como personas es suma, resta, multiplicación, división. Todo lo demás es comprender un poco lo que dice la ley y trasladarla a mi situación personal, ¿ya? Pero todas las personas en Chile pagan impuestos, partiendo por el impuesto, ¿cierto?, a las personas, que es el impuesto global complementario. Y sobre esa plataforma, ¿cierto?, los inversionistas inmobiliarios, cuando deciden iniciar esta travesía de inversión, el banco, cuando le pide su declaración de renta o sus liquidaciones de sueldo, lo que está haciendo, está revisando su situación particular financiera, pero la está validando con su situación tributaria. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el mundo financiero y el mundo tributario, ¿ya? El mundo financiero tiene que ver con las lucas y el mundo tributario tiene que ver con el control, ¿ya? Entonces, todos nosotros pagamos impuesto global complementario. Lo que pasa es que si yo solamente trabajo para un empleador, tengo una liquidación de sueldo, ese impuesto global complementario a mí me lo descuentan a través de la estructura que se llama el impuesto único. Por lo tanto, yo no tengo como persona natural ninguna obligación tributaria, ¿cierto?, al año siguiente, porque ya la fui cumpliendo mes a mes a medida que mi empleador me descontó este famoso impuesto único. Entiendo que también hay que agregar lo que ganaste por otras fuentes de tributación y de ingreso, ¿no? El impuesto global complementario, como su nombre lo dice, engloba todas las fuentes de ingreso que nosotros podamos tener en un año, ¿ya? El año calendario parte en enero y termina en diciembre de cada año. Por lo tanto, el ingreso que yo perciba por mis sueldos, por mis honorarios, es que doy boletas de honorario. Si tengo empresa, puedo tener dividendos o retiros. Si arriendo propiedad inmobiliaria, puedo tener rentas por contrato, ¿cierto? Y algún otro ingreso extra que me pueda llegar durante el año. Todo eso ingresa a tu estructura global y eso conforma lo que se llama la base imponible. Y sobre esa base imponible encontramos este famoso impuesto escalonado, que es como una escalerita, que es la progresividad del impuesto. Y eso va a determinar en qué tasa de impuesto efectiva estoy y el nivel de impuesto que voy a tener que pagar. Recordemos, el global complementario puede pagar impuestos con tasas del 0% hasta un 40% dependiendo los montos. Básicamente todos tenemos un global complementario, todos pagamos impuestos, solo que va a depender de nuestros ingresos. Cuando tus ingresos al año son menores a 8 millones y fracción, tú pagas una tasa de impuesto del 0%, ¿ya? Ahora, entendamos que ese es el primer tramo y que si eso lo llevamos anualizado, más o menos 750.000 pesos como valor tributable harían que tú no pagues impuestos porque no tienes tasa o no tienes base imponible para poder hacerlo, ¿ya? Pero cuando vamos al mundo inmobiliario, y aquí es donde guarda un poquito, ¿cierto?, esta relación, el mundo inmobiliario, la persona que decide hacer una inversión puede decidir por qué sistema de tributación o por qué categoría va a querer tributar, ¿cierto?, los ingresos que vienen de su inversión inmobiliaria. Entonces, un inversionista inmobiliario puede pagar sus impuestos como persona natural si así los decide, como también, ¿cierto?, puede migrar a otra estructura que la vamos a explicar más adelante, ¿ya? Pero como te digo, el inversionista inmobiliario persona natural paga impuesto global complementario, por los arriendos que percibe de su propiedad inmobiliaria también tiene que pagar, pero hoy día tenemos arriba de la mesa beneficios tributarios que le permiten a las personas estar exentas de impuestos, como por ejemplo el DFL2, ¿ya?, que nos permite tener hasta 2 propiedades exentas de impuestos. O sea, eso es un ingreso no constitutivo de renta. Y si a eso le sumamos el 55 bis, también, ¿cierto?, podríamos nosotros alcanzar hasta 3 propiedades de arriendo, en donde mi situación tributaria como persona natural va a llegar cercano a una base imponible cero. Por lo tanto, esa inversión prácticamente tributarla como persona va a ser muy positiva porque no voy a tener que incurrir en un costo tributario adicional al tributar por esa estructura. Se está viendo que se acabe el beneficio del DFL2, entonces teniendo al menos 2 propiedades podemos tener ahí algún tipo de beneficio, más el 57 bis, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, más? Hoy día yo estaba hablando con un cliente, sin ir más lejos, que tiene 5 propiedades y nunca ha agregado estos arriendos a su tributación, por ejemplo. Entonces, claro, me decía, Connie, ¿qué hago? ¿Me conviene pasar a una sociedad y empezar a migrar? Y yo le decía, claro, que eso se justifica solo si es que tú quieres seguir comprando y si realmente
un inversionista inmobiliario que está entrando y saliendo, sino busquemos otras alternativas de cómo podemos salir a vender, quizás. ¿Cuándo entramos en este juego? ¿Cuándo realmente, Raúl, esto se pone complejo? Sobre todo pensando que desde el 2010 que se debería estar tributando y hay mucha gente que no lo hace. Mira, se acerca mucho al nombre del programa, el punto de inflexión, ¿cierto? O la decisión, ¿cierto? La decisión que tiene el inversionista inmobiliario de cambiar de una forma de tributación, que sería la forma de persona natural a contribuyente de primera categoría, hoy día, con las normativas hoy día, con los 2 DFL2 más el 55 bis, más otro beneficio que no tocamos, que tiene que ver con las contribuciones pagadas que pueden constituirse como crédito contra el impuesto global complementario. Ojo, eso es un beneficio muy bueno para las personas que tributan bajo persona natural su inversión inmobiliaria. Con esos 4 beneficios, hoy día el punto de inflexión está emanada entre la cuarta o la quinta propiedad, ¿ya? Las primeras 2 te las entrega, las puedes llevar a 0 con el DFL2, 55 bis la tercera. La cuarta te la puede, ¿cierto?, rebajar con las contribuciones. Y la quinta, en adelante, ¿cierto?, ya sería como, esta es la que te va a afectar en tu base de global complementario a nivel de pago, ¿ya? Hoy día se está trabajando la reforma tributaria dentro del gobierno, y la reforma tributaria, ¿qué es lo que trae? Bueno, primero, ¿cierto?, nos deja fuera el DFL2, y el 55 bis lo rebaja, ¿cierto?, a tan solamente el interés de una propiedad. Hoy día, a través del 55 bis, si yo tengo 4 propiedades, puedo ocupar los intereses de las 4 propiedades con un tope de 8 UTA al año, pero con la reforma tributaria ese tope va a ser hoy día con máximo una propiedad. Entonces, ¿cómo van a quedar los inversionistas inmobiliarios que hoy día tienen 4 o 5 propiedades? Bueno, dependiendo su base de global complementario, los estudios muestran que, ejemplo, que una persona que gana 2,5 millones mensual como sueldo tributable, si esta persona tiene 3 propiedades en arriendo, entendamos, perdimos el DFL2 y también se restringió el 55 bis, esta persona lo más probable es que su carga tributaria a nivel de flujo de caja de pago a fin de año sea cercano a los 2 millones de pesos de impuestos. 2 millones de pesos que hoy día no paga, ¿ya? Y posterior a la pérdida de este beneficio como persona natural, ojo, va a entrar a tener que pagar dinero real, ¿cierto?, como monto de pago de impuestos, ¿ya? Así que ojo con eso. Eso es lo complejo. Natural, exacto. Entonces, este punto de inflexión que yo te decía de la cuarta o la quinta propiedad, hoy día, bueno, hasta este año gozan del mismo beneficio los inversionistas, pero aprobándose la reforma tributaria van a tener, ¿cierto?, que buscar alternativas de tributación. Y también, ¿cierto?, el punto de inflexión ya no va a estar hermanado en la cuarta, sino puede que esté en la primera o en la segunda propiedad. Uno de los datos, ¿cierto?, más importantes de esto tiene que ver con el alza de los arriendos. Producto de esta carga, de esta presión fiscal adicional, claro, los estudios están mostrando que los arriendos podrían subir entre un 3 y un 5%. Porque estos son, entendiendo, ¿cierto?, el mundo financiero que vive el inversionista. O sea, los inversionistas compran con deuda, ¿cierto? Se apalancan con el banco y estructuran su arriendo, ¿cierto?, con su dividendo. Por lo tanto, hoy día, ese diferencial de pago de impuestos tienen 2 caminos, ¿cierto? O se meten la mano al bolsillo ellos y pagan, o suben, ¿cierto?, los arriendos si es que están bajo la estructura persona natural. Una cosa es la ley, y estamos todos claros, o sea, no todos claros, pero se puede entender los términos, pero otra cosa es la práctica. Como decía Constanza, la persona que tenía 5 propiedades que jamás ha declarado ingresos por arriendo. Entonces, ¿cómo conviven esos dos mundos con tu inversionista? ¿Qué consejo daría ahí? Estar tranquilos, cumplir toda la normativa, pero tal vez pagar un montón de impuestos, o finalmente te pueden fiscalizar y te cobran retroactivamente multas, intereses, reajustes. Todo lo que el inversionista debió haber declarado y no declaró, esa persona hoy día tiene una contingencia tributaria, ¿ya? La contingencia tributaria lo podemos entender que es la capacidad que tiene el Servicio de Impuestos Internos en fiscalizar nuestras rentas particulares, y con eso, ¿cierto?, y con eso tratar de identificar cuál fue el perjuicio fiscal o el gravamen fiscal para poder entender cuál es el número que debería haber pagado y no pagó, ¿ya? Ahora, para eso existen plazos de prescripciones. La primera prescripción es la prescripción simple, que son 3 años. O sea, si yo estoy en esta situación hace 6 años atrás o hace 8 años atrás, la entidad fiscalizadora, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, me puede revisar hasta 3 años para atrás, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre, cierto? Si es que yo tengo más de 3 años hacia atrás,
bueno, podría invocar el artículo 200 del Código Tributario y extender el plazo de fiscalización en 6 años. Pero para poder hacer eso tiene que pasar por un proceso de autorización y de solicitud por tribunales tributarios. Entonces, lo más probable es que hoy día la estructura sean solo 3. ¿Ya? Esa es la contingencia. ¿Cómo mata esa contingencia? Hoy día, rehaciendo su renta anterior y pagando lo que tenía que pagar. Claro. Y por otro lado, hoy día mismo, ¿cierto? Tomar una posición, declarar sus arriendos respecto a los beneficios que hoy día comentamos. Recuerden, si tiene 5 propiedades, sigue teniendo los 2 de FL2, el 55 bis te lleva la tercera propiedad a 0, la cuarta, si es que pagas contribuciones, te podrían ayudar a rebajar el monto del pago, por lo tanto solamente tendría que pagar los ingresos solo por la quinta en los 3 años. Entonces quizás no sea tan malo regularizar su situación a nivel cuantitativo, pero por reforma tributaria sí o sí va a tener que tomar una decisión. Y ahí donde está el punto de inflexión de ¿sigo como persona natural? O ¿sabes qué? Voy a pololear o voy a investigar un poquito el mundo de primera categoría. Y ahora que llegamos sobre todo a esto del impuesto de primera categoría, ¿cómo podemos separar estos mundos entonces? ¿Cómo podríamos decirle a todos quienes nos están viendo hoy día cuáles son básicamente, y con las palabras simples, con las que me encanta, que Raúl lo enseña con palabras tan simples que como que al final se hace amigable el tema, como que uno no queda pensando como qué dijo. Gracias, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo como por el global complementario? Que nos ha pasado que hemos tenido otros abogados que cuesta un poco, porque uno no está familiarizado todo el día con conceptos, con el procedimiento también, como tú también, que te lo sabes de memoria, cuáles son las exenciones, cuáles son las cláusulas, cuáles son las partes legales con las que uno puede ir jugando con todo esto. Entonces, a veces es un poco más difícil de entender. Pero Raúl, volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos separar el empezar a tributar o estar haciéndolo ya o entender que es necesario hacerlo desde el global complementario y ahora saltando entonces a la tributación en la renta de primera categoría? Bueno, entendamos un poco qué es la renta de primera categoría, Connie y Nico. La renta de primera categoría es una renta que grava las actividades comerciales que se generan en función de la inversión del capital, ¿ya? Ese es el tenor amplio. Un inversionista inmobiliario, cuando comienza a desarrollar su carrera de inversión y comienza a generar patrimonio, en realidad lo que está haciendo es una actividad de comercio, está haciendo una actividad de negocio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice, oye, si esta actividad es una actividad que está emanada dentro del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta, ustedes tienen la opción de poder tributar bajo lo que hoy día nosotros denominamos el impuesto de primera categoría. Y el impuesto de primera categoría tiene un mundo de diferencia con el impuesto global complementario. Aquí me quedé medio chiquitito, ¿ya? Entonces, el mundo de global complementario, un poco para que entendamos, grava los ingresos. Todo lo que a mí me ingresa forma parte de mi global complementario. En cambio, el impuesto de primera categoría no paga por lo que te ingresa, sino paga por lo que generas, porque el objetivo del impuesto de primera categoría tiene que ver, ¿cierto?, en que si tu negocio genera una rentabilidad, esa rentabilidad, ¿cierto?, es tu incremento patrimonial, por lo tanto, sobre esa rentabilidad tú vas a ir a pagar impuestos. Entonces, perfecto. Ahí es donde tenemos que los ingresos de esta sociedad sean mayores a los gastos que tiene esta. Efectivamente, de hecho, el cuerpo jurídico donde te permite rebajar gastos es el impuesto de primera categoría. Lo encontramos emanado para los estudiosos, artículo 29 al 31 de la ley de la renta. Ahí dice todo lo que tú puedes, ¿cierto?, generar como estructura de gasto aceptada tributariamente para poder rebajar los ingresos de tus arriendos, ¿ya? Entonces, vamos al mismo ejemplo. Una persona que tiene 3 departamentos, si lo arrienda, no sé, a 300,000 pesos mensuales, tendría 900,000 pesos de ingreso de forma mensual, ¿ya? Eso multiplicado por 12 va a tener un ingreso de 10.800.000. Si los tributa como persona natural, esos 10.800.000 los va a hacer de que se eleve su nivel de ingreso dentro de la tabla global complementario, aunque esta persona no ve el flujo de caja en su mano, ¿ya? El flujo de caja lo más probable es que está anclado entre el dividendo y el arriendo, por lo tanto, flujo de caja, cero. No hay. Pero ingreso tributario va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque el arriendo es un ingreso tributario bajo la estructura persona natural. En cambio, en la estructura de primera categoría, esos 10.800.000 también va a ser un ingreso tributario, pero, ya que donde viene el pero, yo voy a poder descontarle la depreciación del bien inmueble, como también puedo descontarle los intereses que pagué, ¿cierto?, en la cuota del dividendo sin ningún tope.
En la persona natural tengo un tope de 8 UTAs por el lado del 55 bis, pero en el mundo de primera categoría no tengo tope. No. Por lo tanto, si pagué sobre las 8 UTAs, que más o menos son 5 millones y fracción, yo puedo rebajar todo eso de mi ingreso porque tiene una objetividad comercial. Y ese es lo bueno del mundo de primera categoría. Ahora, obviamente tiene sus bemoles, que lo más probable es que no alcancemos a tocarlos hoy día, pero el flujo de caja, yo te muestro un poquito los estudios, si una persona hoy día desarrolla una inversión inmobiliaria directo desde primera categoría, comprando 3 departamentos, 2 departamentos, 4 departamentos, a través de la franquicia de la depreciación acelerada, más los intereses del crédito, más los gastos necesarios para poder producir tu modelo de negocio, como puede ser el corretaje, el mantenimiento, ¿cierto? Claro, todos los gastos asociados. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que te significaría eso como base imponible? Más o menos una base imponible cercana a cero los próximos 20 años, si es que el crédito lo toma hasta 20 años. Entonces, con base imponible cercana a cero, tu impuesto, ¿cierto? También va a ser muy cercano a cero. Y no es que estemos infringiendo la ley, sino lo que pasa es que le estamos dando una objetividad de negocio a nuestra inversión. Y mirándolo, en el fondo, profesionalizándolo también al hacerlo a través de una sociedad, ¿no? Efectivamente, porque aquí es donde el inversionista tiene que sincerarse y ver qué es lo que está haciendo. O sea, yo estoy haciendo crecer mi patrimonio como persona natural porque quiero de aquí a 40 o 30 años más cambiar mi matriz de ingresos, o lo que yo ya estoy haciendo porque ya me especialicé, porque ya sé cuánto vale el metro cuadrado, sé cuánto es la rentabilidad, ¿cierto? O el cap rate de Independencia versus San Miguel, ya estoy aplicándole reglas de negocio al tema. Entonces, lo más probable es que tú estás haciendo un negocio y el negocio se hace bajo las normas de primera. Exacto. Entonces, ese es un poco el paso evolutivo del inversionista. Comienzan con una, después le suman 2, después van 3, 4, 5, y en algún momento encuentran que es un negocio. Y el negocio se debe tratar como negocio porque la ley te da las herramientas para poder hacerlo de esa manera. Perfecto. Sí, no, te quería consultar, porque una cosa es el flujo, que hemos conversado harto de cómo contabilizar, ¿cierto?, los flujos de ingresos por los arriendos, etcétera, pero también si nos podría explicar un poco, Raúl, cómo contabilizar la plusvalía, es decir, cuando de golpe te entran 1.000, 2.000, 3.000 UF o vendes varias propiedades. Bueno, es re interesante ese mundo, Nico, porque cuando nosotros hacemos el reconocimiento de la plusvalía, mira, acá nos vamos a centrar un poco en el mundo de primera categoría. Coméntame ahí si después hacemos el paralelo con persona natural. Pero cuando tú estás en el mundo de primera categoría y tú quieres salir, ¿cierto?, a refinanciar, porque ya quieres recuperar parte de la plusvalía de tu inversión. Por otro lado, también quieres recuperar parte del pie que diste al momento de la entrada a la inversión. Cuando tú quieres ir a refinanciar, lo que estás haciendo técnicamente es aumentar la deuda, ¿ya? Y al aumentar la deuda, en el mundo de primera categoría, no genero un ingreso tributario. Por lo tanto, sobre esos 1.000, 2.000 o 3.000 UF que me van a llegar por concepto de refinanciamiento, en realidad la empresa va a tener una caja adicional, pero también su nivel de deuda va a crecer. Por lo tanto, en el mundo de las empresas, ¿cierto?, este activo y pasivo va a quedar neteado, ¿ya? Vamos a tener, ¿cierto?, el ingreso de estos flujos que voy a poder disponer de ellos para poder seguir creciendo la inversión inmobiliaria, y por el lado tributario eso no me va a generar un ingreso porque este monto viene a través de la deuda, ¿ya? Ahora, si este monto de 1.000, 2.000 o 3.000 UF viene a través de la venta del bien inmueble, de la enajenación del bien inmueble, bueno, ahí se hace el reconocimiento del ingreso y ese ingreso es tributable por el lado particular, ¿cierto?, de las sociedades. Por el lado de persona natural, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Si voy y refinancio y me quedo con el flujo del refinanciamiento, es una mayor deuda, por lo tanto, como viene emanada desde el punto de vista de una entidad financiera, es totalmente acreditable frente al Servicio de Impuestos Internos de dónde saqué esos recursos. Y esos recursos son no tributables porque vienen a través de la deuda. Perfecto. Eso es importante porque hay mucha gente que con la portabilidad financiera a veces tiene esa duda de voy a tener que tributar por eso que me llega o no, así que tremendo tema.
Ya no, bueno, vamos a tener más capítulos junto a Raúl, aquí el tiempo pasa volando y la verdad es que sobre todo cuando estamos tocando estos temas no nos extendamos tanto para ir logrando que realmente se genere un aprendizaje. Así que yo creo que Raúl, me queda solo, por favor, que nos digas dónde te pueden encontrar todos quienes estén viendo el punto de inflexión de hoy día, que necesiten algún tipo de asesoría o que tengan algún par de preguntas o que simplemente quieran conocer a Baja tus Impuestos, dónde podemos encontrarlos y dónde podemos asesorarnos junto a ustedes. Gracias, Connie. Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @baja tus impuestos en Instagram, nuestra página web www.bajatusimpuestos.cl. Síganos en nuestros canales de YouTube, todos los live que hacemos los estamos levantando, todo esto que estamos conversando aquí, también lo tocamos, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube. No, buenísimo. Nada más que agradecerte, Raúl, tremendo lo que están haciendo, lo encuentro muy, muy bueno. Y la gente, claro, que nos está escuchando puede haber quedado un poco colgada con la duda, pero justamente esa es la idea, tocar estos temas que sabemos que son un poco más difíciles, que generalmente un broker inmobiliario los trata de esconder o tirar más debajo de la alfombra. Y justamente la idea es eso, es abordarlo, es optimizar, es asesorarnos con Raúl, que es un tremendo profesional y su empresa. Y obviamente hacer un par de sesiones más, porque con una tal vez Constanza queda un poco difícil digerir tanta información. Así es, queda un poco en el aire y yo creo que también potenciar trabajo como el que hace Raúl, que lleva 10 años también, pero que quizás hoy día, por toda la contingencia que está pasando, se hace más que nunca necesario el poder dárselo a conocer a todos los inversionistas y potenciar, insisto, el gran trabajo que ha hecho Raúl con Baja tus Impuestos y también acercar un poquito más a la gente todo este tremendo mundo inmobiliario tributario que es tan a veces complicado, pero que ya vimos que con Raúl en media hora lo entendimos perfecto. Esto lo van a poder ahí seguir revisando, atentos a nuestro canal de YouTube, ponga ahí la campanita para que le llegue nuestro próximo punto de inflexión junto a Raúl Cortés de Baja tus Impuestos. Así que bueno, gracias Raúl, muchas gracias, nos vemos muy pronto en punto de inflexión y en plan piloto. Nico, un abrazo también, nos vemos pronto cuando ya estés de vuelta y Mauricio, también ahí atrás de cámara haciendo que todo esto sea posible. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en otro capítulo de Punto de Inflexión.